Mucha gente me ha preguntado cómo exportar bases de datos desde R hacia Excel. Por lo tanto, voy a hacer este update de cómo importar y cómo exportar bases de datos desde R a Excel y viceversa. Lo que voy a hablar ahora es de este comando, que es comando scan, que por algún motivo no lo comenté la vez pasada, pero es un comando súper útil cuando uno quiere importar pocos números de casos. Y de esta nueva librería que se llama XLConnect y que permite importar y exportar desde R y Excel tanto archivos que son .xls, que son desde de Microsoft antiguo, como .xlsx, que son de Microsoft 07 y de Microsoft 2010. Entonces acá estoy en Microsoft, yo estoy utilizando Excel 2010, pero esto funciona en cualquier Excel. Y lo que voy a hacer es, por ejemplo, voy a marcar y copiar estos datos y después me voy a ir a R. Y en R voy a crear una variable que en este caso va a ser ejemplo. Y voy a utilizar el primer comando, que es el comando scan. Y le voy a decir que abro paréntesis y cierro paréntesis, aprieto enter. Y ahí voy a empezar a copiar todos los datos que quiero que me escanee. Por lo tanto, dado que ya lo copié, voy a apretar control V corta. Y el último dato, dado que no tengo un valor para la entrada 14, voy a poner enter. Entonces me dice que me leyó 13 valores y vamos a decir que nos muestre ejemplo y ahí nos va a mostrar los 13 valores que nos leyó. Esta forma es por lejos la forma más cómoda y fácil cuando uno quiere leer una cantidad de datos pequeña. Yo ahora quiero hablar de la librería XLConnect, que salió la última versión en febrero 27 del 2011, que tiene la gracia de que nos deja tanto importar como exportar datos. Por lo tanto, es una excelente conexión entre lo que es R y lo que es Excel. ¿Cuál es la gracia de esta plataforma? Que funciona en Windows 32 y 64 bits, en Linux y en Mac. Y también funciona con las versiones de Microsoft antiguas, como la última versión, que sería la versión 2010. Entonces acá estamos en R, yo ya había descargado la librería. Entonces vamos a empezar con un ejemplo muy básico. Acá estoy en Excel y en Excel voy a pedir que creemos una base de datos que esté en blanco, que acá se llama Workbook, y esta base de datos a su vez va a tener distintos tabs que van a ser nuestras hojas individuales que vamos a tener nuestras distintas información. Y volviendo en R, entonces lo primero que voy a hacer, pero ahora utilizando R y no utilizando Excel, es que voy a crear esta base de datos o el workbook y voy a decir que se llame prueba. Por lo tanto, vamos a utilizar el comando load workbook. Esto quiere decir WP es un nombre que solamente lo vamos a utilizar en la sesión de R y le vamos a decir que cargue este workbook, que en realidad tenemos la opción dentro del argumento de crear o create igual a true, por lo tanto en realidad no nos está cargando este workbook, sino que nos está creando un workbook o una base de datos en blanco y le dijimos que se llamara prueba. Y voy a crear mi primera hoja de datos o mi primer tab y le voy a poner a esa hoja 1. Para eso entonces utilizo el comando create sheet y entre paréntesis WB y le vamos a poner name igual y entre comillas hoja 1. Y para cerrar esto y para grabarlo vamos a utilizar el comando save workbook y con el nombre entre paréntesis de WP. Entonces, para saber si esto efectivamente funcionó o no, voy a buscar en mi disco duro alguna base de datos que se llame prueba.xlsx. Entonces la encontré, estaba en mis documentos. Acá se llama prueba, es de Microsoft Excel y vamos a mirar si nos creó, cuál es el nombre del tab o sheet que nos creó. Y ahí dice que se llama hoja 1, que era tal cual como nosotros lo habíamos pedido utilizando R. Ahora un ejemplo un poco más avanzado, vamos a crear una base de datos, pero ahora vamos a crear algunos datos que los vamos a meter en la plataforma R y finalmente vamos a pedir que nos grabe todo esto como si fuera un archivo de Excel.
Acá tengo tres variables. La primera variable es ID, que va desde el número 1 al número 20. La segunda variable es lista A, que le pedí que me eligiera 20 números de una distribución uniforme. Y la tercera variable, que se va a llamar lista B, le pedí que me repitiera el número 100 20 veces. Y voy a crear un data frame que se va a llamar base, que va a tener el ID en lista A y lista B. Y si pido que nos muestre base, ahí tenemos entonces el ID, la segunda columna es la lista A y la tercera columna es la lista B. Entonces lo primero es crear esta nueva base de datos que yo la voy a llamar base desde R. Entonces le pido que WB y me cargue un workbook, pero con el argumento create igual a true, por lo tanto en realidad no me está cargando, sino que me está creando una base de datos que se va a llamar base desde R.xlsx. Voy a crear la primera hoja de datos que se va a llamar lista, por lo tanto utilizo el comando create sheet y entre paréntesis WB seguido por el nombre de nuestra primera hoja o tab, que va entre comillas, que yo le puse lista. Ahora, ¿cómo hacemos el link de los datos que tenemos en nuestra data frame que se llama base? ¿Cómo los metemos dentro de esta base de datos llamada base desde R? Primero tenemos que ver dónde queremos que estas columnas sean pegadas. Entonces, yo quiero que cuando cree mi Excel, mi primera columna y mi primer dato esté en la celda 1, que equivale a la fila 1 y a la columna A. Entonces, para traducir eso en comando, lo que hacemos es utilizar el comando create name y entre paréntesis WB y le decimos que en la hoja lista pongamos nuestro primer dato en A1. Hecho esto, utilizando el comando write named region, le decimos que nos escriba en la base de datos que se llama WB, el data frame que habíamos creado que se llama base y en la hoja que se llama lista. Y después vamos a grabar esta base de datos utilizando save workbook y entre paréntesis WB. Vamos a buscar ahora en nuestro disco para abrir esta base de datos que se llama base desde R.xlsx para ver cómo quedó. Entonces acá tenemos efectivamente el primer dato lo comenzó en la fila 1, columna 1, o sea, en la celda A1, y ahí nos pegó la columna 1 que correspondía efectivamente al ID que iba de 1 al 20, la lista A que eran estos 20 números random que seguían la distribución uniforme y la lista B que era la repetición del número 100 por 3 veces. Y si miramos el nombre del tab abajo, vemos que efectivamente ese tab se llama lista. Y ahora, ¿cómo leer una base de datos de Excel sin tener que transformarla a CSV o TXT ni crear conexiones complejas? Acá tenemos una base precreada en Excel que se llama Glue2, que tiene dos hojas. Una hoja que se llama Glue, que tiene 7 variables y tiene 420 records. Y la otra hoja que se llama Prueba 2, que tiene 4 variables y tiene 9 records. Nuevamente en R vamos a utilizar el comando load workbook, pero esta vez vamos a utilizarlo con el argumento create igual a falso, porque no estamos creando esta base de datos, sino que estamos pidiendo que lea una base de datos que ya está precreada. Y ponemos cuál es la ruta para llegar a la base de datos, en este caso sería data/glue2.xlsx. Y acá viene la gracia, queremos leer la segunda hoja, esa hoja que se llama prueba 2, la forma más sencilla es utilizando el comando read worksheet, ponemos el nombre WB y le decimos que nos lea la hoja o sheet, que en este caso se llama prueba 2. Y pidiéndole que nos muestre, entonces acá tenemos la segunda hoja que tenía efectivamente estas 4 variables y los 9 récords. Y si queremos hacer lo mismo con la primera hoja que se llama glue, lo único que tenemos que cambiar es el nombre seguido de sheet, que en este caso iría entre comillas glue, y pedimos que nos muestre y nos va a mostrar entonces los 420 récords y las 7 variables.